En el mensaje de Con hoy. Dios no se puede. Hay gente que le tiene más miedo al diablo y es que el diablo, y que viene el diablo, y que es muy poderoso. No, el diablo no tiene poder. Sí, hasta que nosotros los seres humanos no lo otorguemos. Permanece en amor. Permanece en Dios. Para siempre. Conforme el corazón de Dios, ¿cierto? Un hombre con muchas luchas, muchas batallas espirituales, muchas batallas emocionales, con una vida común y corriente como la de nosotros, ¿cierto? Todos fallamos, todos pecamos, todos tenemos luchas con nosotros mismos. ¿Cuántos batallan con ustedes mismos? Yo creo que toda la iglesia, ¿cierto? A nivel mundial todos batallamos, inclusive yo creo que el peor enemigo que tenemos no es nadie, es nosotros mismos, ¿cierto? Es una lucha muy fuerte con nosotros. Esa batalla, la batalla más fuerte que libramos no es con nadie, porque a usted una persona le puede intentar hacer daño, pero si usted no abre esa puerta para que le haga daño, la mayoría de las veces no pasa, ¿cierto? Hay gente que trama cómo hacerle daño a uno, pero la mayoría de las veces nosotros proporcionamos las cosas para que nos hagan daño a otras personas. David fue ese prototipo de hombre y mujer que somos usted y yo. Una vida bastante agitada, ¿cierto? Pero con algo muy particular en la vida de David. Y eso tan particular que lo hizo a él fue que él pecaba, pero inmediatamente pecaba, que o Dios le hablaba, o su conciencia le hablaba, inmediatamente enderezaba los pasos. Él no se quedaba en esa situación, ahí viviendo en ese círculo de pecado. Entonces la diferencia, yo siempre les he enseñado, la diferencia entre los inconversos y nosotros los cristianos. Los inconversos pecan como beber agua, ¿cierto? Pecan y vuelven y pecan y pecan y pecan, y la conciencia la tienen cauterizada y no tienen dolor por el pecado que cometen. Nosotros los cristianos pecamos, nos da un dolor tan horrible que quisiéramos hasta morirnos, y usted inmediatamente para, así era la vida de David. Él pecaba e inmediatamente paraba, y hasta ahí ya cortaba, y ya entraba en conciencia y decía. Y una vez, de todas las veces que él pecó, que lo lindo que él tenía era que él pecaba una sola vez en una área. Yo les he enseñado eso a la iglesia, y pecaba en una sola área, y cuando entraba en conciencia del pecado, él no volvía a cometer ese pecado. Usted no encuentra que David volvía reiterativamente a pecar o reincidir en el mismo pecado. David siempre, la vez que él tuvo la falla de que el pecado como que no le avisó, ¿cierto? El corazón, porque tenemos que tener en cuenta algo. En la ley, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos no tenían al Espíritu Santo como nosotros. La gente tenían al Espíritu Santo afuera, ¿cierto? Afuera. Eso pasa como los cristianos que vienen a la iglesia y tienen al Espíritu Santo afuera, porque nunca lo han dejado entrar. Por eso sus vidas nunca han cambiado y siguen pecando. Pecan como bebiendo agua y les parece que es normal. Y es más, si alguien les habla y les atiende el pecado, se sienten como humillados, como si uno los pisoteara. Entonces, ¿qué hacía David? Esa vez que la conciencia no le habló, porque él no tenía el Espíritu Santo como nosotros, que lo podemos tener adentro, ¿cierto? Porque uno recibe a Jesús como su Salvador, y el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros, adentro, no afuera. No hace la intervención afuera, hace la intervención adentro. Entonces, como él no tuvo ese privilegio de nosotros ahorita en la gracia con la muerte y resurrección de Jesús, entonces la conciencia a él no le habló. El pecó, que fue con la mujer de Urías, ¿cierto? Que se adueñó de la mujer ajena, tomó una mujer que Dios no le permitía tomar, así de sencillo. Y él no le habló a la conciencia, hasta que Dios mandó a un profeta y le dice: usted está en pecado, usted está haciendo las cosas mal y le voy a quitar la vida. Mire lo tremendo de eso, ¿cierto?
porque es que nosotros pensamos que con Dios se juega, y pensamos que porque estamos en la gracia, que ya no estamos en la ley, sino que en la gracia. Por eso es que la gente en este momento a nivel mundial, mucha gente en las iglesias está caminando en desgracia. Desgracia, le digo ¿por qué? Porque la gracia significa regalo no merecido, y caminar en desgracia es caminar en desobediencia con Dios. Entonces, que David no se percató de su pecado, y ese pecado le iba a traer unas consecuencias horribles. Dios le habla al profeta y le dice: ve y dile, le dice, y cuando les pone su pecado, comienza a decirle de una forma tan sutil que si él no hubiera sido un hombre tan inteligente, ni siquiera percibe que Dios le estaba hablando a través del profeta, algo muy delicado. ¿Qué le estaba diciendo? Porque cuando uno tiene muerte espiritual y ceguera, el pastor se puede reventar hablándonos si usted no atiende la voz de Dios. No la atiende, es que acá no estoy yo, es Dios hablando a través de mí, o si no, no tiene sentido yo pararme en este púlpito. Entonces, ¿qué hizo David? Cuando comenzó el profeta a hablarle, él sintió una ira horrible cuando le dijo: había un hombre que no tenía sino una sola ternerita, y un hombre malvado vino y le cogió esa única ternerita que tenía para comérsela, y como a él le gustaba la justicia, ¿sabe qué dijo? Tráigame en ese malvado, lo voy a matar. Y ahí mismo el profeta le dice: el malvado es usted, porque usted cogió a la mujer de Urías, que era la única que tenía, usted tenía un montón, y usted no estuvo contenta con ese montón que le di, sino que cogió a la mujer de este hombre, que era una nomás que tenía, y usted se llegó a ella y se la tomó a la fuerza. Ahorita le va a venir consecuencias, de ahora para adelante, las consecuencias que le van a venir por ese pecado van a ser terribles. Usted sabía que el pecado siempre traerá consecuencias, y unas consecuencias nefastas. A mí Dios esta semana me mostraba mucho, porque una vez yo sí he anhelado que la iglesia, todos los que son solteros, pudieran tener una pareja y casarse. ¿Y sabe qué me habló Dios? ¿Por qué no le ha dado la pareja a muchos en la iglesia? Porque no tienen un corazón correcto ni sano. Así de sencillo. Me dijo: porque no tienen un corazón limpio, recto ni sano, y yo no le voy a dar una persona a otra para que la destruya y la dañe, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios hace las cosas correctas. Con mi hija, con 28 años, tuvo el privilegio de casarse virgen. Acá que están ellos presentes, lo puede decir David. Con 28 años mi hija, virgen, salió virgen de la casa. Un privilegio, una mujer tan hermosa, porque mi hija es hermosa en todo sentido. Una mujer profesional, ¿cierto? Que ha ejercido su profesión. Y ella se dio su lugar y se dejó, permitió que Jesús fuera la honra de ella en su vida. Entonces sí se puede, cuando una persona se determina, porque mi hija era demasiado pretendida. Nos tocaba ahuyentar la gente que venía a perseguirla de iglesias. Los hombres profesionales de varias iglesias venían hasta acá a perseguirla, desesperados por ella. Y yo le decía: hija, espere que Dios, si sabe esperar, Dios le va a dar lo mejor. Dios no le va a dar cualquier persona. Y ella me decía: acá no vemos en Manizales como alguien adecuado para mí. Yo le decía: es verdad, y yo no quiero que usted tenga esposa de acá. Dios se lo va a traer de otro lado, y así fue. Se lo trajo a Guajiro. Mire, Dios es tan poderoso que se lo trajo a Guajiro, y con todas las características de lo que nosotros anhelábamos para ella, y ella anhelaba para su vida. Y un hombre de Dios, criado en el cristianismo. Mire lo que Dios hace cuando uno sabe esperar, y usted no se anticipa y se desespera y coge por ahí cualquier carranga. Vivan relajados, ¿o yo? Porque se cogen a una persona que los pisotea, los humilla, y el diablo pone a esa persona para que los destruya y los dañe y les dañe el corazón, y queden ustedes con el corazón lacerado. No permita que nadie juegue con usted. Usted no es el basurero de nadie, donde nadie va a depositar basura en usted. Hay que respetar nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Una persona que lo ama a uno nunca va a querer llevarlo a la cama. Nunca lo va a querer llevar a la cama. Lo va a honrar a uno porque lo respeta y lo cuida. David cuidó a Giancarlo hasta el momento en que se casó. Es más, 3 meses creo que después de que se casaron. ¿Cómo es de impresionante cuando una persona lo ama a uno? Le tiene paciencia, le tiene de todo, ¿cierto?
y la persona tiene contentamiento, pregúntales a ellos, ya todos los años que llevan casados y lo felices que se sienten y lo plenos ambos, porque hicieron las cosas en el orden de Dios. Cuando uno hace las cosas en el orden de Dios, nunca serás humillado, nunca serás humillado. Yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué? Lloré años por personas de acá solteras en la iglesia, porque yo veía a mi hija y yo decía, lo que mi hija recibió, yo quiero ver mis hijos espirituales que reciban lo mismo. Y muchas veces me cuestioné, decía, ¿por qué no entiendo? Y hoy en día si Dios me muestra por qué, porque no tienen un corazón correcto. No les voy a dar a otra persona para que la dañen, porque su corazón todavía no está limpio, no están listos. Cuando estén listos les doy. Así fue mi hija, cuando tenga el corazón listo, Dios le dio un esposo. Dios le dio un esposo cuando yo tenía un corazón listo, preparado para ese esposo que Dios le iba a dar. A David también Dios le regaló a Giancarla cuando él ya tenía un corazón también listo para recibirla a ella como esposa, porque Dios lo preparó acá todo ese tiempo al lado mío. Entonces mire Dios como es de especial. Dígale que es a su lado. Dios nos quiere dar lo mejor. Dios nos quiere dar lo mejor. A veces nos anticipamos y el pecado trae maldición. Eso está, vea, le aseguro, miomas, cosas en la matriz, cosas, tumores, cosas que se presentan en la parte íntima por el pecado de la fornicación, por el pecado del adulterio. Hombres que a temprana edad comienzan a quedar frígidos, con problema de frigidez. ¿Por qué? Por la promiscuidad sexual. ¿Sabe qué tiene que hacer esa persona? Rendirse a los pies de Jesús, porque Jesús le vuelve y le devuelve la virilidad al varón, tanto como a nosotras las mujeres también. Porque cuando hacemos las cosas en orden, Dios todo lo pone. Diga, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios es el más interesado de que el hombre le cumpla a la esposa y la esposa le cumpla al varón. Pero si hacemos las cosas en el orden de Dios, que a veces pensamos que con Dios se juega, con Dios no se juega. Hay gente que le tiene más miedo al diablo, y es que el diablo, y que viene el diablo, y que es muy poderoso. No, el diablo no tiene poder, sí, hasta que nosotros los seres humanos no lo otorguemos. ¿Oyó? No puede hacer nada. Mire, yo he visto en estos días cantidades de brujos diciendo, es que llegamos a hacerle brujería, llegamos a matar, enterramos a fulano, y no pudimos. Y es más, hay veces cuando mandan a satánicos a veces a las iglesias, ellos mismos dicen, no, es que esa persona es de tanta oración que no puede con ella, y les ordenan los sacerdotizos a las personas que tienen esos cargos más elevados en la brujería. Le dicen, sálgase de ahí, porque ellos ya saben que se arrepiente, que si la persona se queda ahí en la iglesia se arrepiente y se convierte a Cristo, porque la palabra es arma de doble filo, ella corta por todo lado, ella corta hasta traspasar. Entonces trae liberación la palabra de Dios. Entonces dice, Salmos 32 del 1 al 11 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Está hablando de David, porque a él Dios lo perdonó muchas veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ha perdonado a nosotros? Diga, muchísimas veces. Todos los días nos perdona mínimo 10 veces. Todos los días mínimo 10 veces, que eso se los enseñamos, ¿cierto? En el discipulado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, iglesia? La iniquidad es un alto degradación del pecado, o sea, ya es lo máximo, cuando uno ya toca a fondo, cuando uno hace lo peor, lo más sucio. Eso es iniquidad. Y dice así, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire qué hermoso. Bienaventurado la persona que en su espíritu no hay engaño, porque si no hay engaño no va a poder tratar de engañar a Dios, ¿cierto? Ni engañarse a sí mismo. Dice, mientras callé envejecieron mis huesos, porque el pecado se lo va a carcomiendo a usted. Usted cuando tiene un peso de pecado y lo esconde, eso se lo va comiendo a pedazos. Es tan horrible el pecado que llega un momento de cauterizar tanto la mente de la persona que a lo último la deja muerta espiritualmente y ya no siente, no las ve, no las siente, nada. Otra persona se puede arrimar y decirle, vea, usted va por mal camino, por favor, se lo suplico. No, la persona no atiende por ningún lado. Le dice, mire que esa persona le va a hacer daño porque ya me di cuenta que esa persona la está usando el diablo para destruir su vida. No le atiende. A mí a veces me dicen, no le advierta a esa persona, déjela que vengan las consecuencias sobre ella. Porque a veces a mí vienen y me traen razón, me dicen, pastora, ¿cómo le parece que tal persona dijo que está cogiendo a tal persona y le va a hacer esto y esto y esto? Y que la tienes para dañarla.
Y yo estoy mirando a la persona y yo sin poderle decir, vea, esa persona la está destruyendo, suelte porque lo está acabando. Me pasa eso de que comencé a pastorear. Y me toca quedarme callado, porque si yo le digo a esa persona, va a decir que soy una mentirosa, que ni riesgos, que esa persona no le quiere hacer daño, que esa persona es buena y que la mala soy yo. Me pasó un tiempo con alguien que se congregaba acá, que en consejería el marido me decía que tenía un amante, cogía toda la plata y se la daba al amante. Y cuando esa persona venía aquí a la iglesia me decía, pastora, no tengo para el gas, me cortaron el agua, me cortaron la luz. Yo le decía, mija, pero es que su marido está trabajando y él está ganando bien. Pastora, no, es que tenemos muchas deudas y por eso. Y yo sabiendo la verdad, yo sabía la verdad porque él a mí me la decía. Pastora, él es bueno, él es el mejor hombre del mundo. No, con él no se me meta, pastora, no. Y yo sabiendo las amantes que tenía, porque los secretos que nosotros los pastores guardamos son impresionantes. A veces la gente sale en rebelión de la iglesia y ¿sabe qué hacen? Echarnos la culpa del pecado de ellos a nosotros y levantarle sospecha a otros porque conspiran se reúnen entre varios para conspirar contra uno. Y no sabiendo que uno bregándolos a librar de algo que el lobo se los va a comer y la persona está cayendo en el caldo mismo. Qué impresionante, ¿cierto? Durante años me ha tocado eso en esta iglesia, sabiendo yo las infidelidades de los esposos, las cosas que hacen, dejándolas por allá como un trapo cocinero con otras personas. Yo sabiendo todo eso y tenerlo que callar, porque yo digo, es un hogar, hay que luchar por los hogares, por esos hijos, para que los hijos no queden destruidos por el enemigo. Pero la gente lo ven a uno como enemigo. Qué tremendo eso, ¿cierto? Ven al pastor que los quiere ayudar a sacar adelante, lo ven a uno como un enemigo. ¿Cómo es el pecado? ¿Cómo trae ceguera espiritual, cierto? ¿Cómo es el pecado? ¿Hasta dónde lleva a la gente a tocar fondo?